Familiarizarse con el propio sonido. Carta número 10 de Fractal. Durante mucho tiempo pensé que cantar consistía en acercarse lo máximo posible a otra voz. Aprendí sola, encerrada en mi habitación, cantando encima de canciones de artistas que admiraba obsesivamente. Repetía frases una y otra vez, intentando copiar no solo las notas, sino el color, la textura, la intención exacta del sonido. En mi cabeza, la voz parecía algo completamente maleable, como si bastara suficiente práctica para moldearla hasta convertirla en aquello que uno imaginaba. Y durante bastante tiempo asumí que el problema era simplemente que yo todavía no estaba en el nivel. No había considerado la posibilidad de que mi voz quizá nunca iba a sonar así. La primera vez que canté en público con un micrófono profesional, recuerdo sentir una incomodidad muy difícil de explicar. Y no eran nervios exactamente, pero sí una extrañeza. La voz que salía por los parlantes no coincidía con la versión que existía dentro de mi cabeza. Sonaba más aguda a veces, más áspera en otras partes, menos limpia, menos ligera, menos parecida a todas las referencias que había usado para construir la idea de lo que creía que debía ser una cantante. Y creo que esa experiencia me confrontó con algo bastante más profundo que el canto, la dificultad de reconocerme en mi propio sonido. Escuchar la propia voz tiene algo extrañamente vulnerable, tal vez porque pasamos casi toda la vida oyéndonos desde dentro del cuerpo y no desde afuera. La voz que escuchamos internamente no es exactamente la misma que escucha el mundo. Existe una razón física para ello, y es que cuando hablamos, el sonido llega a nuestros oídos tanto por el aire como a través de la conducción ósea, es decir, mediante las vibraciones que recorren los huesos del cráneo y modifican nuestra percepción. Por eso la voz que conocemos suele sentirse más cercana, más profunda o más cálida de lo que realmente escuchan las demás personas. Cuando nos oímos en una grabación, desaparece esa capa de resonancia interna y entonces aparece una voz que siempre estuvo ahí, pero que nunca habíamos escuchado realmente. Quizás por eso tantas personas sienten rechazo la primera vez que se escuchan, no necesariamente porque haya algo incorrecto en ese sonido, sino porque el cerebro se encuentra de repente con una discrepancia inesperada entre la voz que ha asociado durante años con la identidad y la voz que efectivamente existe fuera del cuerpo. Lo que para otras personas siempre fue nuestra voz, para nosotros puede sentirse casi como una traducción defectuosa de quienes creemos ser. En mi caso, sospecho que mi incomodidad no era solamente acústica. Había algo más difícil debajo de eso, porque la voz ocupa un lugar extraño dentro de nuestra experiencia corporal. Podemos observar nuestras manos, podemos reconocer nuestro rostro en el espejo, podemos sentir el peso de nuestro cuerpo en el espacio, la gravedad atándonos al centro, pero la voz existe en una frontera peculiar entre lo interno y lo externo. Nace dentro de nosotros, atraviesa el cuerpo y termina habitando el mundo fuera de él, enunciándonos. Quizás por eso resulta tan confrontante, dado que escuchar la propia voz es encontrarse con una parte de una misma que siempre está escapando de una definición estable. Por eso, pienso que lo que dolió no fue únicamente descubrir cómo sonaba, sino entender que había construido una idea muy específica sobre cómo debía sonar. Quería cantar, sí, pero también quería parecerme a ciertas artistas. Había construido una imagen bastante concreta de qué tipo de voz era bella, fuerte, interesante o legítima, y descubrir que mi sonido natural no encajaba exactamente en ese molde me hizo cuestionarme si realmente podría llegar a habitar la música como imaginaba. Entonces seguí explorando sola, probando canciones que parecían dialogar con mi registro, descubriendo lentamente qué emociones aparecían con naturalidad en ciertos tonos y cuáles se sentían completamente impostadas. Empecé a notar que algunas canciones me exigían convertirme en una versión de mí que simplemente no podía sostener, mientras otras parecían abrir espacio para algo mucho más real y honesto, incluso cuando técnicamente no eran perfectas. Y ahí ocurrió un cambio que todavía sigo intentando comprender, porque en algún momento dejé de obsesionarme tanto con el sonido en sí mismo y empecé a prestar atención al lugar desde donde nacía la voz. La interpretación empezó a importarme más que la ejecución impecable. Me di cuenta de que había voces técnicamente extraordinarias que no me hacían sentir nada, y otras llenas de grietas, respiraciones irregulares o imperfecciones que lograban transmitir algo profundamente humano, algo vivo. Entonces entendí, o al menos empecé a sospechar, que quizás una voz no vale solo por lo que hace acústicamente, sino por lo que logra mover emocionalmente en quien escucha. Y eso cambió bastante mi relación con el canto.
No porque de repente empezara a amar mi voz sin conflicto. Incluso hoy sigo escuchando grabaciones y encontrando cosas que me resultan curiosas. Sigo sintiendo que hay partes de mi sonido que todavía no termino de comprender del todo, pero ya no intento arrancármelas de encima con la misma violencia. Más bien, empecé a preguntarme qué historias podía contar esa voz precisamente por sonar así, qué emociones habitaba, cuáles habilitaba, qué intimidades producía, qué fragilidad dejaba aparecer. Con el tiempo, también empecé a pensar que aceptar la propia voz no tiene tanto que ver con gustarse, tiene más que ver con reconocerse, con dejar de medir el sonido contra una fantasía idealizada y empezar a escuchar qué posibilidades existen dentro de aquello que ya está presente. La neurociencia habla de algo llamado propiocepción, la capacidad que tiene el cerebro para construir un mapa interno del cuerpo y orientarnos dentro de él. Es decir, sabemos dónde están nuestros brazos incluso con los ojos cerrados. Sabemos casi siempre cuánto espacio ocupamos o si vamos a caber por algún lugar. Sabemos cómo movernos sin pensar cada movimiento conscientemente. Pero la voz parece desafiar parcialmente esa lógica, porque aunque nace en el cuerpo, nunca termina de quedarse ahí. Siempre está saliendo de nosotros, siempre está convirtiéndose en algo que otras personas escuchan, interpretan y devuelven transformado. Quizás por eso familiarizarse con el propio sonido se parece menos a aprender una técnica y más a desarrollar una relación. Una relación con algo que es profundamente nuestro y, al mismo tiempo, nunca nos pertenece por completo. Y quizás ahí apareció algo parecido a la aceptación, aunque no en el sentido más luminoso o definitivo de la palabra, más bien como familiaridad, como cuando dejas de intentar convertirte en otra cosa y empiezas lentamente a reconocer el paisaje que ya estaba ahí. A veces pienso en la voz casi como un accidente misterioso, un fenómeno corporal y emocional que, en mi caso, nunca aprendí realmente a explicar. Si alguien me preguntara técnicamente cómo canto, probablemente sabría explicar un par de cosas, porque lo único que sé realmente es que cierro los ojos, siento algo y, de alguna manera, el cuerpo encuentra cómo traducirlo en sonido. Y quizás por eso sigo sintiendo la voz como un regalo raro, no porque sea perfecta ni excepcional, sino porque todavía me sorprende que exista, que algo tan invisible pueda atravesar el cuerpo, cargarse de emoción y llegar hasta otra persona produciendo algo que no puedo controlar completamente. A veces incluso pienso que podría olvidarse, como si cantar no fuera una habilidad adquirida, sino una especie de vínculo frágil que necesita seguir siendo habitado para no desaparecer. Y quizás por eso me conmueve tanto la idea de familiarizarse con el propio sonido, no para convertirlo necesariamente en identidad, ni en marca, ni en la mejor versión de una misma, sino simplemente para dejar de sentir que la voz propia es un lugar ajeno. Porque aunque todavía haya días en los que no me reconozco del todo en lo que escucho, he empezado a confiar en algo más simple. No necesito sonar como imaginaba para que esa voz siga siendo mía. Tal vez familiarizarse con el propio sonido consiste precisamente en eso. No en encontrar una esencia, sino en aprender a habitar una presencia.